Hoy vamos a hablar de la ley de Faraday cuando tenemos circuitos en reposo. Y vamos a ver también qué pasa cuando esos circuitos en reposo tienen voltímetros. Vamos a ver qué medidas aparecen en esos voltímetros. Vamos a manejar dos ideas clave. La primera, la ley de Faraday. Cuando a través de un circuito hay una variación de flujo magnético, en ese circuito aparece una FEM, una fuerza electromotriz, que es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y segunda idea importante, cuando tengamos voltímetros y en esos voltímetros tengamos este fenómeno en los circuitos que están conectados de campos variables, tenemos que tener en cuenta esas FEM a la hora de calcular la medida de los voltímetros. Y eso nos va a llevar a resultados sorprendentes, vais a ver. Empezamos entonces con la ley de Faraday. La ley de Faraday, tenéis la expresión, es que la FEM, y acordaos que la FEM es la integral cerrada en un circuito de E por diferencial de L, es una integral de camino cerrada, es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Vamos a verlo en un ejemplo súper sencillito. Supongamos ese circuito, en ese circuito hay una resistencia, es un circuito cerrado, hay un campo magnético que va hacia vosotros, hacia fuera del papel, definimos como sentido positivo del flujo el sentido saliente y por lo tanto la intensidad tiene que ser positiva en sentido antihorario como está señalado ahí y entonces ahora vamos a escribir la FEM que aparece en este circuito. La única FEM que aparece aquí es la debida a la variación del campo magnético, así que es la menos de la derivada del flujo respecto del tiempo. Como el flujo, si suponemos que el campo B es uniforme en todo el circuito, lo podemos escribir como superficie por variación de flujo respecto del tiempo, pues ahí tenemos la expresión de la FEM. ¿Y la intensidad cuánto valdrá entonces? Pues la FEM dividida por la resistencia, como hemos visto en otros vídeos. Así que esa es la expresión de la intensidad que tenemos. Esa expresión de la intensidad tiene una derivada de B respecto del tiempo que hay que calcular y para eso necesitamos más datos. Imaginemos que nos dicen que el B varía proporcionalmente al tiempo, que va creciendo progresivamente con una constante. Bueno, pues entonces ya sabemos cuánto vale esa derivada, es K, y puedo escribir que la intensidad es E partido por R y me sale menos S por K partido por R. Ese signo menos indica que en este caso la intensidad sería en sentido horario, opuesta al sentido antihorario que es el positivo. Vamos a ver también, antes de ver qué pasa cuando tengo medidas de voltímetros en circuitos en los que hay campos variables, que puedo escribir esta ley también en una versión diferencial. Para eso partimos otra vez de la expresión de la ley de Faraday y ahora escribimos explícitamente el flujo del campo magnético. Ahí lo tenéis, es la integral a través de una superficie S de B por diferencial de A. Esta superficie S es una superficie que se apoya en el camino C en el que estamos integrando para calcular la FEM. Muy bien, vamos a aplicar ahora el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice que yo puedo sustituir la integral de un campo a través de un camino cerrado por el flujo de su rotacional. Pues eso es lo que hacemos, sustituimos el término de la izquierda por el flujo del rotacional del campo eléctrico y llegamos a esa igualdad. En el término de la derecha hemos metido la derivada respecto del tiempo dentro de la integral y vamos a suponer que las hipótesis que hace falta que se cumplan para poder hacerlo se cumplen y llegamos a esa expresión. Esta expresión es cierta para toda superficie S y eso quiere decir que los términos que están dentro de la integral tienen que ser iguales. Así que llegamos a esta expresión, que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Esto es una expresión que es cierta en cada punto y es la expresión diferencial de la ley de Faraday. Veremos más adelante en otros vídeos cómo esto se puede utilizar para calcular algunos campos. Pero con esto acabamos nuestra primera idea, la ley de Faraday. Vamos a ver ahora ejemplos en que voy a tener circuitos en que aparece una variación de campo B y cómo aplicamos aquí la ley de Faraday para calcular las medidas de los voltímetros que tengamos en estos circuitos. Fijaos en este circuito. Está formado por dos resistencias, las resistencias forman un circuito cerrado y hay un campo magnético que produce un flujo variable a través de este circuito. Además conectamos dos voltímetros entre los puntos A y B, uno por la izquierda y otro por la derecha. Y vamos a ver que, contrariamente a lo que a veces estamos habituados, esos voltímetros van a medir distintas cosas, a pesar de estar conectados en los mismos puntos. Para eso primero vamos a calcular la intensidad, tomamos sentido antihorario como sentido positivo y escribimos que la FEM entre la resistencia total del circuito es la intensidad
Si suponemos que conocemos la derivada del flujo respecto del tiempo, pues ahí podemos sustituir y la intensidad es menos B, que es esa derivada, respecto de R1 dividido entre R1 más R2. Vale, en este caso otra vez la intensidad es horaria porque me ha salido un signo menos. Muy bien. Vamos ahora a calcular la integral cerrada a través de este circuito y eso tendrá que ser igual a la FEM. Estamos acostumbrados que a veces la integral del campo, cuando tengo un campo electrostático, a través de un camino cerrado es 0, pero aquí no lo es. Aquí es la FEM, que en este caso es distinta de 0. Vamos a empezar haciendo la integral de la FEM por el circuito que atraviesa el voltímetro V1 desde B hasta A y se cierra por la resistencia 2 desde A hasta B. O sea, el circuito voltímetro 1, punto A, resistencia 2, punto B y otra vez voltímetro 1. Esa integral la podemos dividir en dos términos, como están ahí. Desde A hasta B a través del voltímetro 1, desde B hasta A través de la resistencia 2. Y esto es igual a la FEM. Así que esto tiene que ser igual a menos B. Y fijaros, arriba, en el término de la derecha, hay dos integrales. La primera integral, si yo sustituyo E por diferencial de L por menos diferencial del potencial, integro y me sale que justo ahí tengo la diferencia de potencial entre A y B a través del voltímetro 1, que es la medida del voltímetro 1. Y a la derecha, teniendo cuidado con el criterio de signos, esa integral tiene que ser I por R2. ¿Vale? Pues aquí ya puedo despejar VAB, que es la medida del voltímetro 1. Despejo, aprovecho que sé lo que vale la intensidad y me sale esa expresión que tenéis ahí. La lectura en el voltímetro 1 es menos B por R1 partido R1 más R2. Vamos ahora otra vez a calcular la integral a través de un circuito cerrado e igualarla a la FEM para ver la medida del mismo voltímetro y ver que no sale lo mismo por otro camino. Ahora vamos a integrar en el circuito formado por voltímetro 1, punto A, resistencia 1, punto B. Otro camino cerrado. Vuelve a cerrarse por el camino V1. Pero en este caso, la FEM en ese circuito es 0, porque a través de esa zona del circuito no hay flujo y por lo tanto no hay ninguna fuerza electromagnética. Perdón, ninguna fuerza electromotriz. Bueno, escribimos eso y ahí lo tenemos. La primera integral otra vez es la lectura del voltímetro 1 y ahora tenemos que tener cuidado porque la intensidad, la resistencia 1 la atraviesa de arriba abajo y entonces la diferencia potencial que estamos calculando ahí es menos I por R1. Despejamos la lectura del voltímetro y como no podía ser de otra forma, nos sale lo mismo que antes. Menos B por R1 partido R1 más R2. Vamos a preguntarnos ahora por la lectura del voltímetro 2. El voltímetro 1, por dos métodos distintos, hemos llegado a la misma conclusión. ¿Qué pasa ahora con la lectura del voltímetro 2? Para eso vamos a integrar por otro camino cerrado en el que esté incluido el voltímetro 2. Vamos a elegir ahora el circuito que empieza en el voltímetro 2, va al punto A, pasa por R2 y va luego al punto B. Otra vez es un camino a través del cual no hay variación de flujo y por lo tanto la FEM es 0. Podríamos calcular la lectura de este voltímetro, y os lo dejo como ejercicio, por un camino distinto que sí que englobara esa variación de flujo. En este caso elegimos este camino porque es más sencillo. Vale, pues será la integral entre B y A través del voltímetro 2 más la integral entre A y B por la resistencia 2. La primera integral se puede ver que es la lectura del voltímetro 2, pero tal y como estoy integrando, cambiada de signo, porque la integral entre B y A de E por diferencial de L es como menos la integral entre B y A de diferencial de V, y puedo cambiar los límites de integración, es integral entre A y B de diferencial de V, y eso es VB menos VA, o sea, menos VAB. Término de la derecha, I por R2, teniendo en cuenta otra vez el criterio de signos de I. Despejo la lectura del voltímetro 2 y me da B por R2 partido R1 más R2. Y si os dais cuenta, esta lectura es distinta que la que teníamos en el voltímetro 1, que era menos B, signo cambiado, y además en el numerador teníamos R1. Estos dos voltímetros, aunque pueda sorprender la primera vez que uno ve esto, leen cosas diferentes. Aquí acabamos el vídeo.
hemos visto la ley de Faraday, hemos visto que para circuitos en reposo es fácil de calcular como menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, la FEM que aparece, aplicando ley de Faraday. Y en segundo lugar hemos visto que cuando tengo circuitos en los que yo mido con voltímetros, tengo que tener en cuenta que la lectura del voltímetro, si hay campos magnéticos variables que atraviesan el circuito, va a cambiar según por dónde vaya el voltímetro, aunque no cambien los puntos de conexión. Nos vemos en el siguiente vídeo.